Muy bien, entonces empezaremos con la sesión 4. Ahora vamos a ver un poco lo que son los for loops, lo que son las iteraciones. Voy a ponerlo como título. Ya, entonces, una iteración, esto que vamos a ver de loops, de ciclos, son utilizados para repetir secuencias, repetir una acción varias veces, ¿no? Esto que es iteración o ciclos o loops casi son utilizados de forma intercambiable en los cursos o en, digamos, otras referencias a la programación. Y la iteración es un elemento estándar de los algoritmos, entonces se encuentran en todos los lenguajes de programación. Vamos a ver un ejemplo de... vamos a trabajar con listas esta vez, lo que hicimos en la sesión 2, si se acuerdan. Voy a empezar a definir un par de listas para poder trabajar. Entonces ya sabemos que las listas en Python son como variables, se declaran con un igual y se utilizan los square brackets. Y utilizamos comas para separar todos los elementos, ¿no? Voy a definir colores en esta lista, rojo, negro, azul. A ver que todo esté marchando bien. Solo la voy a imprimir. Se está conectando mi collab. Esperemos un segundo. Y ahora sí. Rojo, negro, azul, entonces todo súper. Eh, Cuando imprimo una lista, llamo directamente a la variable, me imprime el objeto como tal, me imprime todos los valores en una sola fila, en una sola pantalla, digamos. Pero yo puedo utilizar uno de estos ciclos, uno de estos for loops, para que me imprima un elemento uno por uno. Vamos a ver ahorita cómo. Eh, la palabra reservada casi en todos los lenguajes es for. Entonces, voy a primero escribir el ejercicio y voy a luego desarmar un poco cómo está la sintaxis. Para elemento en la lista, print. Entonces, estoy haciendo referencia acá a la lista que ya tenía declarada y el for va a ir uno por uno, va a ir buscando uno por uno los elementos que están declarados en la lista. Y ese elemento lo va a guardar en esta variable que he definido acá, como elemento, ¿no? Yo le puedo poner cualquier nombre, pero le he puesto aquí elemento de forma intencional para que se entienda que solamente un elemento de la lista está usando a la vez. Y ese elemento es el que está imprimiendo por pantalla. Entonces ponemos dentro de la función print y vemos ahí elemento. Yo, por ejemplo, puedo cambiar el nombre de esta variable por cualquier cosa. Por ejemplo, color. Y hacer referencia a lo mismo acá. Color. Es solamente el nombre de la variable que utiliza para almacenar, digamos, en cuál de los elementos de la lista está en ese momento, ¿no? Entonces, es un ciclo. Iteramos una n cantidad de veces, ¿no? Nosotros podemos definir cuántas veces itera y demás. Ahora vamos a ver con otro tipo de lista. Este era con listas de strings, de cadenas. Ahora vamos a ver con lista de, por ejemplo, de precios. Yo voy a definir una lista de precios. Voy a poner una mezcla de números enteros y números flotantes, números floats. Digamos 0, 10, 550 y 80. Entonces, para ir iterando uno por uno de los elementos de esta lista, voy a llamar igual a for precio en modo singular, no plural, como lo tenía acá, para ubicarme.
para precio en precios. Y voy a imprimir también el precio de cada uno de los elementos. Entonces, yo aquí también puedo hacer modificaciones al valor que se va a imprimir por pantalla. Por ejemplo, si le pongo precio más 1, voy a imprimir cada uno de los valores que está en mi lista y le va a añadir la unidad. O puede también hacer multiplicaciones por 10. Y entonces toma cada uno de los valores y les va multiplicando por el valor que yo he definido, ¿no? Una forma de trabajar, digamos, con cada uno de los elementos de forma un poco más práctica. Voy a utilizar una lista diferente ahora. Voy a poner varios, digamos, que tengan más tipos de objetos, no solamente números, sino, por ejemplo, puedo poner neurona, string, un número entero y que tenga una declaración de true, una variable booleana. Pues pongo for y esta vez ya no voy a escribir todo el nombre de una variable, simplemente voy a escribir y porque es un poco más fácil. En la lista varios, voy a imprimir lo que está en la variable i. Entonces me imprime todos los elementos de una lista. Voy a hacerlo un poco más bonito. Voy a ponerle aquí un string. Sería, por ejemplo, elemento. Y ya sabemos que si queremos imprimir varios objetos en una función print, simplemente la separamos por comas. Vamos a imprimir cuantos queramos. Y bueno, ya repite el ciclo, ¿no? Para cada uno. Es decir, repite lo que está en esta fila de print. De la misma forma que con los condicionales if, else y elif, como veíamos en la anterior sesión, es súper importante la indentación, ¿no? Es decir, el espacio que está al inicio de la línea. Eh, en este caso creo que el Colab siempre pone la indentación de forma automática. No hay que hacerlo manualmente siempre, pero si por alguna razón no se coloca, con la tecla Tab, igual se ajusta automáticamente al espacio, a la indentación necesaria. Ah, vamos a ver otro ejemplo, a ver. Un ejemplo con strings. Las strings, este tipo de variables más textuales, también son como listas, es decir, se pueden podemos acceder a cada uno de los objetos como si fuera una lista a través de sus índices. Entonces, si yo, por ejemplo, defino, voy a escribir aquí en ciclo for tal, digamos. Vamos a ver que ha tomado cada uno de los elementos del string y les ha ido imprimiendo uno por uno, ¿no? Es decir, cada uno de estos está guardado en una posición. Por eso también son cadenas, ¿no? Porque cuando tenemos una variable, solamente una variable, por ejemplo, m, es un carácter. Y las strings son listas de caracteres. Entonces, por eso es que podemos trabajar con este tipo de variables también de esa forma. No es algo común, pero creo que es importante que también sepan, ¿no? Este detalle, por lo menos en Python. Veamos también cómo cuando elaboramos una iteración podemos romper el ciclo. Vamos a ver cómo romperlos con el comando break. Por ejemplo, si yo tengo aquí lista 2, que sea cualquier objeto, digamos, un auto, una
bici, una moto, un avión. Voy a hacer un ciclo for por X en lista 2. Por un lado voy a imprimir X y voy a mezclar con condicionales, es decir, si la variable X en algún momento llega a ser igual a, por decir, moto, lo que voy a hacer es romper el ciclo. Entonces, el ciclo for no va a acabar, va a llegar hasta este punto, digamos, de la lista y luego va a terminar por completo su ejecución. Entonces, aquí, auto, bici, moto. Entonces, con eso ya tenemos esto. Voy a, por ejemplo, cambiar cuál es la condición. Digamos que cuando esté en bici, se va a romper el ciclo. Entonces, es una forma práctica de romper los ciclos cuando veamos conveniente hacerlo. Vamos a ver también el uso de continuo. A ver, es una forma de saltarse, digamos, el ciclo. Voy a definir una lista de frutas, digamos, manzana, banana, piña. Muy claro, for x en frutas. Voy a definir una condición, digamos, si cuando x es igual a banana, voy a poner continue. Voy a poner print x. Entonces, con el uso de la palabra continue, simplemente se salta esa condición, ¿no? Tenemos aquí la lista y en el momento en que el ciclo está llegando al elemento que está al medio, tiene la orden de simplemente pasarlo, continuarlo, pero no cortar el ciclo, la iteración, digamos, ¿no? El ciclo for. Simplemente pasa, no realiza ninguna acción y luego recién imprime los valores para que, para evitar este valor, digamos, ¿no? Eh, Creo que también sería importante recalcar que no es algo común, no es muy común verlo en programas, pero en el caso de ser necesario, este tipo de funcionalidad existe en lo que son los ciclos for. Mm, También podemos trabajar con rangos. Mm, sí, rangos. Eh, Esto lo utilizamos cuando queremos iterar un número definido de veces. Es decir, queremos repetir, por ejemplo, un ciclo for en un rango 17. Queremos repetir 17 veces. Aquí en vez de definir una lista y iterar por el número de elementos que tiene esa lista, yo voy a definir manualmente cuántas veces va a iterar. Y puedo poner aquí print hola. Entonces repite hola 17 veces. También puedo
Y tengo un ejemplo aquí abajo. En vez de imprimir una sola string 17 veces, puedo imprimir el valor, digamos, del ciclo. Entonces, estoy utilizando el rango en el que está ese momento y lo voy a imprimir, ¿no? Siempre empiezan por 0 y termina en un número menos al que he declarado. Entonces, desde 16 de 17 va a terminar en 16. Pero van a ser 17 elementos en total. Incrementos. Vamos a ver igual este tipo de funcionalidad con rangos. Por default, los rangos siempre están incrementando de uno en uno, ¿no? Como en este ejemplo. Es decir, el siguiente ciclo aumenta uno, el siguiente otro, y así poco a poco, ¿no? Pero nosotros podemos definir que el incremento sea de 2 en 2, por ejemplo, o que sea de 3 en 3. Es algo que podemos especificar como un parámetro, digamos, de la función. Y, a ver, vamos a ver un ejemplo con eso, digamos, por x en el rango 0 a 30. Veamos esto primero. Puedo, por ejemplo, definir aquí el rango, ¿no? Es decir, se va a repetir 30 veces. Por default viene desde el 0 hasta el 30, ¿no? Es decir, las 30 veces. Pero yo también puedo definir cuándo empieza, en qué número empieza. Por ejemplo, si quiero que empiece desde el 15, simplemente lo pongo como un parámetro más. Y va a empezar a contar desde el 15. ¿No? El 15 va a ser el valor inicial y desde ahí va a ir hasta el final, donde declara. O puedo definir que empiece desde el 1 y ahí empieza a contar. Yo en este caso lo voy a declarar desde 0, que vaya hasta el 30 y que vaya saltando de 3 en 3. Entonces aquí lo vemos 0, 3, 6, 9, hasta el 27, ¿no? Es una forma práctica de hacer ciclos for con incrementos, digamos, definidos por usuarios. Y vamos a ver el uso ahora de la palabra reservada else, que es similar a lo que hacíamos en la anterior sesión, eh, viendo cómo el else, digamos, atrapa todo lo que no está definido por las condiciones if o elif. Y a ver, voy a hacer un ejemplo acá, para verlo mejor. Vamos por x en el rango 6, ciclo corto. Print x, ¿no? Está ahí todo bien, yo creo. Es decir, simplemente imprimimos las 6 veces. Y un else al final del ciclo for nos permite hacer una especie de declaración que saldrá al final, o sea, cuando acabe todo el ciclo, lo que está dentro del else se va a ejecutar. En este caso voy a poner un print que diga ciclo for a terminar. ¿Ah? Es una forma, digamos, práctica para saber cuándo hemos terminado de realizar un ciclo. A veces hay ciclos que son muy largos, más de 1000 o 2000 iteraciones. Entonces, si queremos imprimir un mensaje al final de todo ese trabajo, podemos utilizar esta mezcla de for y else. Vamos a ver un poquito de en este loop. Es lo que sería, es un tema un poquito más avanzado, pero sumamente práctico, sumamente útil, que sería lo que es un loop dentro de otro loop. Voy a definir primero una lista de objetos
y una lista de adjetivos. Entonces voy a poner, digamos, manzana, un nombre, laptop y reloj. Aquí está escrito. Adjetivos. Voy a poner rojo. Voy a poner grande y pequeño. Entonces tengo dos listas. Quiero iterar con las dos listas, mezclando los outputs, digamos, de cada una. Utilizamos lo que son los nested loops. Voy a, por ejemplo, definir for en y dentro de ese for voy a declarar otro for que y dentro de ese for recién voy a poner el print, que en este caso sería x y y. Veamos. Bueno, entonces hemos ido mezclando los outputs de cada una de las listas. Primero este output con el output con el elemento, diré, de la segunda lista. Como seguimos en el primer ciclo, vamos a ir viendo, vamos a ir mezclándolo con el siguiente elemento de la otra lista, que sería grande, luego con el que sería pequeño. Luego recién nos vamos al segundo elemento de la primera lista y ahí lo vamos mezclando, rojo, grande, pequeño. Y seguimos el mismo patrón, ¿no? Es decir, es una mezcla. Es un tema un poco más abstracto que lo vamos a ir viendo y utilizando un poco más en el futuro, pero para que tengan un poco la idea de cómo se utiliza este tipo de force, de ciclos anidados, ¿no? Y ya por último vamos a ver lo que es la funcionalidad del pass. Entonces, los ciclos no pueden estar vacíos. Si por alguna razón necesitamos un ciclo que no tenga ninguna declaración, podemos utilizar esta palabra, la palabra pass, para así evitar tener un error, ¿no? Por ejemplo, voy a declarar aquí una lista. La voy a declarar aquí nomás en el ciclo for. 6. Voy a poner pass. Ups. Me olvidé aquí. Cosa importante. Siempre declarar en qué variable va a tomar, ¿no? En este caso me olvidé declarar la X, la que estoy usando ahora. Entonces, pass se va a utilizar para evitar tener un error cuando no haya una ejecución. Simplemente va a ir va a pasar cada vez, va a pasar y nunca va a realizar una acción. Ahora veremos un par de ejercicios para poder un poco complementar lo que habíamos visto. Y a ver, les voy a pasar dos ejercicios, ¿ok? Vean. El A dice primero, imprime los primeros 10 números naturales usando un ciclo for. Itera sobre los ítems en una lista de 4 elementos, imprimiendo el resultado. Entonces tendríamos esta como la solución del primer ejercicio. Así imprimimos los primeros 10 números naturales en un ciclo for. Y para el segundo ejercicio definimos una lista de 4 elementos y iteramos en cada uno de los elementos. Estos serían los ejercicios para la siguiente sesión. Y con esto habríamos concluido esta sesión. Muchas gracias a todos. Hasta luego.